Nuestro equipo es el número 9. Les vamos a presentar el tema de atención a enfermería en neonatos con trastornos hepáticos. Y los integrantes del equipo son Núñez Moreno Alondra Jacqueline, Navarro Valdivia Laura Lisset y Ponce Pérez Dafne Estefanía.
Antes de hablar de la trombocitopenia, debemos de saber qué es la trombopoyetina. Este es un factor humoral que va a estimular la producción de los trombocitos o llamados plaquetas. Este va a estimular la proliferación de algo llamado megacariocitos en la médula ósea, y esto va a ayudar a realizar la producción y liberación de plaquetas. A esto le llamamos trombopoiesis. Ahora hablaremos de la trombocitopenia. Esta también recibe el nombre de plaquetopenia. Esta es una consecuencia en una distribución aumentada, el secuestro o consumo excesivo en las plaquetas del neonato. Este no puede ser compensado por una producción medular. Vamos a considerar la trombocitopenia como un recuento plaquetario menor a 150.000 y se subdivide en dos tipos: clínicamente significativa, cuando el recuento es menor a 100.000, y severa, cuando el recuento es menor a 50.000. La fisiopatología. Durante el embarazo, las plaquetas fetales atraviesan la placenta y acceden a la circulación materna. Si el feto presenta eritropoyetinas paternos que no tiene la madre, este lo genera mediante anticuerpos específicos a partir de la semana 14 de la gestación. En este punto se realiza un proceso inmunológico, cuya respuesta es un doble mecanismo, los cuales son el aumento en la destrucción plaquetaria y afectación para la producción de las mismas plaquetas. Los signos y síntomas que podemos encontrar en neonatos con trombocitopenia son la púrpura trombocitopénica inmune o TPI, que es un trastorno hemorrágico en el cual el sistema inmunitario destruye las plaquetas, las que son necesarias para la coagulación normal de la sangre. Las petequias, que son puntos redondos y pequeños de color púrpura o marrón debido a un sangrado debajo de la piel. La equimosis, que es la coloración en la piel producida por la inflamación de sangre en tejidos subcutáneos o por la ruptura de vasos capilares subcutáneos. Sangrado de mucosas, hemorragias digestivas, y estos son menos frecuentes en neonatos que en los niños, así como la prolongación del tiempo de hemorragia, mayor a 3 a 5 minutos. El tratamiento se realiza mediante cuidado prenatal, la evaluación del concentrado de plaquetas, la revisión del estado o la evaluación de la inmunoglobulina, administración de corticoides en caso de que las inmunoglobulinas no funcionen. Antes de hablar de la leucopenia, debemos entender y analizar qué es un leucocito. Este es una célula globosa e incolora que se encuentra en la sangre y se encarga de defender al organismo de las infecciones. Ahora bien, llamamos leucopenia a una reducción en el recuento de leucocitos circulantes en la sangre cuyo valor es menor a 4.000 por microdecilitro. Cuando se tiene leucopenia, la función inmunitaria puede estar de manera general disminuida, y esta se caracteriza por un menor número de neutrófilos circulantes, aunque también puede contribuir a una disminución de linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Todos estos son tipos de células sanguíneas y su función es proteger al organismo. Ahora veremos las intervenciones que realiza enfermería. Entre ellas se encuentran valorar el estado de conciencia del neonato, realizar un adecuado monitoreo hemodinámico, incentivar a la lactancia materna exclusiva a libre demanda,
brindar apoyo emocional a la familia, educar respecto al estado de salud de nuestro pequeño paciente, verificar las indicaciones médicas y realizar anotaciones en el registro de enfermería. Estas son solo algunas de las acciones o intervenciones de enfermería que podemos realizar en nuestros pacientes neonatos. Sin embargo, consideramos que son las más importantes, siempre cuidando la lactancia materna y la educación para la salud, tanto de la familia como respetando su individualidad. El manejo de hemocomponentes en el neonato. Primero comenzaremos definiendo los conceptos centrales, como son transfusión. Este es un procedimiento a través del cual se suministran sangre o cualquiera de sus componentes a un ser humano con fines terapéuticos. También tenemos que saber qué son los hemocomponentes. Y estos son una fracción celular o acelular de la sangre que es separado de la sangre total por diversos métodos, por ejemplo, la centrifugación. Bueno, y tenemos que saber cuáles son los principales hemocomponentes. Y aquí tenemos que el principal hemocomponente es la sangre total. De estos, una unidad de sangre total equivale a 500 centímetros cúbicos, de los cuales 430 centímetros cúbicos son sangre y 70 centímetros cúbicos son anticoagulantes. De la sangre total salen dos principales derivados, que es el plasma rico en plaquetas y el concentrado de glóbulos rojos. El concentrado de glóbulos rojos queda como el único hemocomponente y después el plasma rico en plaquetas se divide en otros dos, que son el concentrado de plaquetas y el concentrado fresco de plaquetas. Y el concentrado fresco de plaquetas se divide en crioprecipitados y hemoderivados. Los hemoderivados son la albúmina, la inmunoglobulina y el concentrado de factores de coagulación. Y es importante saber que una unidad de sangre total se deriva en los siguientes hemocomponentes: una unidad de concentrado de glóbulos rojos, una unidad de concentrado de plaquetas, una unidad de plasma fresco congelado y una unidad de crioprecipitados. Las indicaciones para la transfusión de plaquetas en neonatos y lactantes menores de 1 año son: si el recuento de plaquetas es inferior a los 25.000, la indicación de transfusión es en neonatos sin sangrado, incluidos pacientes con trombopenia neonatal autoinmune, si no tiene sangrados ni historia familiar de IC. Con un recuento de plaquetas menor a las 50.000, son neonatos con sangrado, coagulospatías concomitantes antes de una cirugía y pacientes con trombocitopenia neonatal autoinmune sin historia de hermanos con IC. Y en recuento de plaquetas menor a los 100.000 son neonatos con sangrado mayor que requiere cirugía mayor. Y el ritmo de infusión es de 10 a 20 mililitros por kilogramo por hora. Bueno, y las principales indicaciones para la transfusión de un plasma fresco en neonatos lactantes menores de 1 año es el sangrado activo, el procedimientos invasivos o alto riesgo de coagulación intraseminal diseminada. Y bueno, esto da un screening de coagulopatía, por lo que se hace una transfusión de plasma fresco de 15 a 20 mililitros por kilogramo con un ritmo de 10 a 20 mililitros por kilogramo por hora. Para la transfusión de concentrado de glóbulos rojos, la dosis en neonatos es de 10 a 15 mililitros por kilogramo, con una duración de la transfusión de 1 a 2 horas y nunca mayor a 4 horas.
Bueno, y los principales criterios de transfusión son una hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro con síntomas de anemia, una hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro con frecuencia del 2 por cánulas nasales, o 6 o más episodios de apnea en 12 horas, o 2 episodios de bradicardia en 24 horas requiriendo ventilación con dispositivo bolsa mascarilla, una frecuencia cardíaca mayor a 180 por minuto o una frecuencia respiratoria mayor a 80 por minuto en 24 horas, así como una ganancia de peso inferior a los 10 gramos por día durante 4 días recibiendo más o igual a 100 calorías por kilo por día, una hemoglobina menor a 12 gramos por decilitro y un ingreso mínimo vital o presión positiva continua de vía aérea de una media de mayor o igual a 6 a 8 centímetros de agua, una hemoglobina menor a 15 gramos por decilitro con oxigenación con membrana extracorpórea y cardiopatía congénita cianótica. Para la transfusión de un concentrado de plaquetas, la dosis en neonatos y niños con peso inferior a los 10 kilos es de 5 a 10 mililitros por kilogramo, con una duración de la transfusión de 10 a 15 minutos por unidad o 5 mililitros por minuto. Los criterios de transfusión para transfundir plaquetas en neonatos es un recuento inferior a las 10.000 unidades por litro y falta en la producción de plaquetas, un nivel de plaquetas inferior a las 20.000 unidades por litro en recién nacidos a término y prematuros críticamente enfermos con sepsis y coagulación intravascular diseminada, ventilación mandatoria intermitente, conteo de plaquetas inferior a las 50.000 unidades por litro en prematuros y recién nacidos a término con sangrado activo, procedimientos invasivos y falla de producción de plaquetas. Para la transfusión de plasma fresco congelado, la dosis correcta es de 10 a 15 mililitros por kilo, con la duración de la transfusión de 1 a 3 horas sin exceder las 4 horas. Bueno, y los principales criterios de transfusión para el plasma fresco congelado son la terapia de reemplazo en pacientes con sangrado activo o previo a un procedimiento invasivo, cuando no hay disponibilidad de concentrados de un factor como el 2, el 5, el 10, el 11 o proteínas como C o S, cuando existe púrpura trombocitopénica trombótica mayor a 1.5 veces del control en pacientes con sangrado activo o que requieren procedimientos invasivos, cuando hay reversión urgente de warfarina, si hay sangrado o cirugía de emergencia, cuando existe coagulación intravascular diseminada, cuando existen hepatopatías y trasplante hepático. También se usa como reemplazo durante la plasmaferesis en pacientes con síndrome hemolítico urémico, cuando existen coagulopatías disfuncionales secundarias a la transfusión masiva y cuando hay cirugías cardíacas con circulación extracorpórea. Bueno, y para la transfusión de crioprecipitados, la dosis es 1 o 2 unidades por cada 10 kilos. En neonatos, 1 unidad es suficiente para lograr la hemostasis y la duración de la transfusión es de 5 minutos por unidad. Los principales criterios de transfusión de los crioprecipitados son la
fibrinogenemia o disfibrinogenemia con sangrado activo o previo a un procedimiento invasivo. Cuando existe deficiencia del factor 13 con sangrado activo o antes de un procedimiento invasivo. Cuando hay enfermedad de Von Willebrand, si no hay concentrados disponibles. Cuando existe hemofilia A, si no hay disponibilidad del concentrado del factor 8C. Bueno, y aquí les resumí todo en una tabla en la que vemos los componentes, la dosis, el incremento esperado y la velocidad de infusión. Plaquetas con 5 a 10 mililitros por kilo o una unidad cada 10 kilos, que se espera un incremento de 50.000 unidades por litro, de 10 a 15, de 15 minutos a 2 horas con la velocidad de infusión. Y los crioprecipitados son 10 unidades cada 10 kilos o una bolsa, con un incremento esperado de 60 a 100 miligramos por decilitro en fibrinógeno, con una velocidad de infusión de 10 a 20 minutos. Cuando existe una transfusión, siempre tenemos que estar pendientes de reacciones adversas a estas. Por ejemplo, se pueden presentar en estas, que son las lesiones por almacenamiento de glóbulos rojos, y se presentan normalmente con hipercalemia o disminución de 2 a 3 dpg, con transmisión de enfermedades infecciosas, y para esto tenemos que evitar la exposición a múltiples donantes, tratamientos fotoquímicos de inactivación del patógeno, infecciones bacterianas que se asocian más frecuentemente a la transfusión de plaquetas. Otras reacciones adversas son la reacción transfusional febril no hemolítica, y se presenta con un aumento de la temperatura mayor a 1 grado centígrado sobre los 37 grados, asociando a la transfusión sin identificar alguna otra causa, y tiene que ser secundario a la reacción de antígeno-anticuerpo. También existen reacciones hemolíticas agudas, y esto es por la transfusión de productos sanguíneos incompatibles según el grupo sanguíneo. Reacciones alérgicas, y son comunes, desde urticaria leve a anafilaxia, con frecuencia en respuesta a alérgenos dentro de los componentes sanguíneos. Tenemos reacciones como la hipotermia, que en recién nacidos susceptibles a efectos de hipotermia. Se usan calentadores de sangre para todas las transfusiones de neonatos. También tenemos la sobrecarga circulatoria, que el 8% de las muertes asociadas a transfusiones es relacionada a la sobrecarga circulatoria. Se presenta con hipertensión y rápida mejoría con diuréticos e inotrópicos. También tenemos la enfermedad de injerto contra huésped, y es una respuesta inmune de los linfocitos del donante contra el receptor, y es frecuente en inmunocomprometidos. Bueno, y los cuidados de enfermería en la transfusión en neonatos son... Bueno, tenemos que tener la previa prescripción médica, tenemos que revisar los datos de la persona a la solicitud, revisar que sea el paciente correcto. Tenemos que verificar la autorización de consentimiento informado a los padres en este caso. Tenemos que tener que se haya enviado una muestra sanguínea para la tipificación. Tenemos que recibir y verificar los datos contenidos en la solicitud y el componente sanguíneo, que estén adecuados los laboratoriales.
tenemos que trasladar el producto sanguíneo. Tenemos que realizar la doble verificación en el área de preparación de los medicamentos. Siempre tener nuestros correctos seguros. Informar a los padres que se realizará el procedimiento, cómo se realiza y cuáles son las indicaciones y medidas que se tomarán. Confirmar que los padres comprendieron la información proporcionada. Después lavarnos las manos. Tomar y registrar los signos vitales previos a la transfusión. Observar el valor y el sitio de acceso venoso. Tenemos que realizar doble verificación del hemodiderivado en la unidad de la persona, de nuevo. Y bueno, se inicia con la transfusión y se vigilan los signos vitales de 5 a 15 minutos iniciales a cada unidad que se va a transfundir y luego a cada media hora. Bueno, después de que estamos vigilando constantemente los signos vitales, tenemos que observar si se presenta alguna reacción a la transfusión. Si sí se presenta, se tiene que suspender inmediatamente la transfusión, se tiene que informar al médico, se tienen que registrar los signos vitales, el tipo de reacción en la hoja de control de hemotransfusión y de enfermería. Se tienen que tomar muestras sanguíneas y tenemos que enviar las muestras sanguíneas, el producto sanguíneo y la hoja de control al banco de sangre. Y si no se presenta ninguna reacción a la transfusión, tenemos que seguir con la vigilancia de signos vitales cada 30 minutos. Ver el valor y registrar los signos vitales de la persona hasta el término de la transfusión. Registrar los signos vitales en la hoja de control del término de transfusión. Enviar la hoja de control de banco de sangre y realizar las anotaciones en el registro de enfermería. Y bueno, con esto terminamos el procedimiento de la transfusión. Aquí están nuestras bibliografías y les agradecemos mucho la atención que nos brindaron. Gracias, compañeritos.